A ver, ¿te imaginas mezclar, qué sé yo, 17 canciones enteras en un solo día? Suena como a ciencia ficción, ¿no? Totalmente. Si para una sola mezcla a veces uno se pasa días enteros. Exacto. Pero bueno, hay ingenieros que lo hacen, profesionales que van a esa velocidad. ¿Y cómo no? ¿Cómo logran esa rapidez? Y más importante, que todo suene consistente, profesional. Bueno, hoy vamos a meternos un poco a investigar un método que, dicen, funciona casi como una línea de montaje súper rápida para mezclar audio. Suena bien eso. Vamos a explorar el enfoque de mezcla y también de mastering de Billy Decker. Un nombre que suena mucho en Nashville, ¿viste? Famoso justamente por eso, por lo rápido que es y por su sonido, ¿eh? Muy potente, muy característico. Ajá. Y todo su sistema se basa mucho en usar plantillas, lo que llaman templates. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Dale. ¿Ok? Hora de desmenuzar esto. Bueno, para que quede claro, lo que vamos a charlar hoy viene de ideas clave del libro Template Mixing and Mastering. Billy Decker es coautor. Entendido. Pero, ojo, no es que vayamos a hacer una reseña completa del libro, ¿eh? Más bien es como sacar las ideas principales, las técnicas que más llaman la atención, ¿viste? Como buscar las pepitas de oro que tiene. Perfecto. Entonces, la misión de hoy sería responder esas preguntas clave. ¿Realmente vale la pena el laburo de armar y usar una plantilla? ¿Qué es exactamente esto del método Decker? Ujú. Y, más allá de ir rápido, ¿cuáles son esos pilares técnicos que hacen que el sonido sea así, profesional, pulido y encima en tiempo récord? Queremos entender cómo funciona por dentro, digamos. Dale, me parece bárbaro. Para arrancar, creo que sirve entender de dónde salió esta necesidad, ¿no? Decker mismo cuenta su historia, horas y horas en estudios analógicos. ¿Te imaginas? Moviendo perillas en consolas gigantes, conectando cables. Sí. Agotador. No solo agotador, le sacaba tiempo con la familia. Y ni hablar del famoso recall. Volver a cargar una mezcla era una pesadilla. Ajustar todo a mano otra vez. Exacto. Ese es el punto de partida ideal. Y ahí es donde entra la tecnología digital como una solución casi mágica, ¿no? Claro. Cuando aparecen las estaciones de trabajo de audio digital, los dos, como Pro Tools, Logic, Cubase, el que uses, se abrió una puerta nueva. De repente, el recall total era posible. Configuraciones que antes llevaban horas de trabajo súper minucioso en lo analógico, ahora un clic y listo. Y el cambio en el tiempo es brutal. Cargar una plantilla bien hecha te puede llevar segundos, literal. Comparado con esas horas de antes. Es otro mundo. Totalmente. Esa es la clave de esa cifra loca de 17 canciones en un día. Es pasar de un laburo artesanal, lento, único cada vez, a un proceso casi industrializado en lo eficiente. Claro, pero ahí salta la duda lógica. Che, pero armar esa plantilla la primera vez debe llevar un montón de tiempo. Sí, seguro. Y es verdad, Decker mismo lo dice. Armar su plantilla con todos los detalles le puede llevar un día entero de trabajo concentrado. Pero, y esto es clave, esa creación es una inversión. Ajá. Mientras la armas, no solo creas la herramienta, sino que aprendes un montón sobre tus plugins, tus ruteos, tus procesos. Te metes a fondo. Y lo más importante, esa plantilla no la usas una vez y ya está. La reutilizas. Una y otra vez. Una y otra vez, mezcla tras mezcla. Formalmente una plantilla es eso, una sesión de tu DAW ya preconfigurada, con todas tus pistas, canales auxiliares, los ruteos ya hechos, los plugins puestos, incluso con ajustes iniciales. Es un punto de partida estándar optimizado para vos. Me cierra eso de la inversión inicial. Ahora, el método Decker en sí. Entiendo que el libro no es un curso de mezcla para principiantes, ¿no? No te explica qué es un EQ desde cero. Para nada. Es más bien como si te contara sus secretos, lo que él llama pepitas de oro. Los trucos, los atajos, las ideas clave que forman su sistema. Es compartir la receta que él fue puliendo con años de laburo profesional. ¿Y cuáles serían los ingredientes principales de esa receta, digamos? Mira, según el libro, el sistema se apoya en varios pilares. Primero, obvio, las instrucciones detalladas para armar su tipo de plantilla. Qué pistas crear, cómo ordenarlas, los ruteos específicos, qué tipos de procesadores poner en cada canal y con qué ajustes arrancar. Bien.
Segundo, y esto es fundamental, un método muy particular de gain staging, o sea, de ajustar los niveles de entrada. Sin eso, la plantilla no camina como debería. Ojo con eso entonces. Tercero, una filosofía y un flujo de trabajo de mezcla muy directo, muy simplificado. Y cuarto, algo bastante particular, una cadena de mastering ya puesta y funcionando en el bus master mientras estás mezclando. Uf, eso último suena raro. Mezclar ya con el máster impuesto. Y menciona simplicidad. ¿A qué se refiere? Porque mezclar se puede poner súper complejo. Se refiere a sacar de encima tareas que él ve como una pérdida de tiempo o que no aportan tanto al resultado final. Por ejemplo, no se calienta por ponerle colorcitos a las pistas en el do, Mira vos. ni por poner marcadores para el verso, el coro, ni armar ruteos súper complicados si no hacen falta de verdad. Suena casi minimalista en cómo lo gestiona, ¿viste? Sí, sí. Y sí, usa mucha compresión y limitación, pero la aplica como en capas muy chiquitas en muchas etapas de la mezcla. La idea es que los plugins, bien seteados, hagan gran parte del trabajo de controlar la dinámica de forma consistente, casi automática. Interesante. Y acá es donde se pone realmente bueno. El objetivo principal, la gran promesa de este sistema, es que una vez que metes las pistas de audio en la plantilla y aplicas un método específico de gain staging, ya estás, según él, más o menos al 80% del camino de una mezcla final profesional, ¿Cómo? casi al toque de darle play. Espera, el 80%. Eso es un montón. O sea que gran parte del laburo técnico pesado desaparece casi mágicamente. Exactamente. Y lo que implica eso es profundo. No es solo ahorrar horas de trabajo, ¿eh? No, claro. Es liberar una cantidad enorme de energía mental y auditiva. Esa energía que normalmente gastarías en ajustes básicos, en pelearte con niveles y ruteos, ahora te queda libre para enfocarte en el 20% que falta. El ajuste fino. El ajuste fino, los detalles creativos, las decisiones artísticas que de verdad le dan vida y emoción a la mezcla. Es cambiar el foco. Menos esfuerzo técnico, más esfuerzo puramente creativo. Entendido. Ahora, metamos mano en esos pilares técnicos que hacen que esto funcione. Empecemos por la base, el DAW, el programa que usás. ¿Tiene alguno preferido? ¿Algún software mágico? Sorprendentemente, no. Decker es súper pragmático con esto. Su mensaje es: cualquier DAW profesional estándar sirve. Pro Tools, Logic, Cubase, Studio One, el que tengas. Lo que importa de verdad no es cuál usas, sino que lo domines a la perfección. Ajá. Tiene una analogía fuerte. Dice que tenés que tocar tu DAW como un instrumento musical. Y eso implica leerse el manual completo, que no existe. La habilidad y el conocimiento profundo del ingeniero siempre le van a ganar a las pequeñas diferencias entre programas profesionales. Y da un consejo muy práctico. Cuando te sientes a aprender tu DAW, desconectate de Internet, cerrá las redes sociales, concéntrate solo en el manual y el programa. Dominar a fondo una herramienta vale mucho más que saber un poquito de varias. Tiene toda la lógica. Pasemos a los plugins, esas herramientas virtuales que usamos para procesar el audio. ¿Acá también es pragmático o te recomienda marcas caras y específicas? Acá también sorprende por lo práctico. Tiene una frase famosa: está en el oído, no en el equipo. Sostiene que un ingeniero bueno puede lograr mezclas tremendas usando solo los plugins básicos que vienen de fábrica con cualquier DAW profesional. Ujú. No cree que haga falta gastar fortunas en emulaciones súper detalladas de equipos viejos. Eso va un puto contramano de lo que se ve en la industria, ¿no? Siempre hay un plugin nuevo que tenés que tener. Exacto. Aunque en el libro él da una lista de los plugins que usa, está en un apéndice, deja muy claro que lo importante no es la marca o el modelo exacto, sino el tipo de procesador que necesitas, un buen compresor, un buen EQ, un limitador y sobre todo conocerlo íntimamente. ¿Y qué buscar en un plugin entonces? Que sea rápido de usar, que la interfaz sea clara y te permita hacer ajustes rápidos sin pensar demasiado. Y tiene una postura bastante clara contra la moda de añadir ruido analógico simulado en los plugins. Su argumento es: ¿para qué volver a meter ruido digitalmente si la industria se pasó décadas tratando de sacarlo de las grabaciones? Tiene un punto. Y una regla técnica simple pero útil que menciona: usa plugins mono en pistas mono, como una voz, y plugins estéreo en pistas estéreo, como un teclado o el bus de mezcla. Parece obvio,
pero a veces se nos pasa. Bien, Do dominado. Plugins claros. Ahora, entremos en algo que parece ser su sello. Eso que llama el decorator. Hablamos del reemplazo de batería, ¿verdad? El drum replacement. Sí, esto es absolutamente central en su método y en el sonido final que logra. Y ojo, no es solo para corregir problemas, ¿eh? Es parte integral de cómo construye el sonido. Su enfoque es muy específico. El bombo, el kick drum, lo reemplaza completo. No usa nada del sonido original grabado. Nada, nada. En vez de eso, usa 3 samples, 3 muestras pregrabadas distintas y bien elegidas que mezcla entre sí. Una para el click o el ataque, la llama J-kick, otra para el cuerpo y la pegada, thump, de kick, y una tercera para una especie de empuje o sustain, whoosh, H-kick. Mira qué loco, 3 capas solo para el bombo. ¿Y el resto de la bata? El redoblante, los toms. Ahí es distinto. Para la caja, el snare y los toms no reemplaza todo. Ahí lo que hace es mezclar, hacer un blend entre el sonido original grabado y samples bien elegidos. Ah, ok. Esto le permite mantener algo del carácter original, pero lo refuerza con la consistencia y la potencia de los samples. Para hacer esto, puedes usar plugins específicos de reemplazo de batería, como Drum Replacer o Slate Trigger, o incluso, como él hace a veces, poner los archivos de audio de los samples a mano en la línea de tiempo del DAW, bien sincronizados con los golpes originales. Entiendo. El objetivo final es doble. Conseguir una consistencia total en el sonido de la batería, golpe tras golpe, sin importar cómo tocó el baterista o la calidad de la grabación original, y tener un control absoluto sobre el tono y la dinámica de cada parte. Clarísimo. Consistencia y potencia controlada. Ahora llegamos a un punto que mencionaste antes como crítico. El gain staging, el ajuste de los niveles de entrada. Decker dice que toda su plantilla depende de esto. ¿Por qué es tan vital? Es como el corazón que bombea la sangre bien por todo el sistema. Y lo fascinante acá es cómo lo hace. Olvídate de los medidores BU clásicos o de apuntar a un número específico en dBFS. Su método es puramente visual. ¿Visual? Sí, usa la herramienta de ganancia de clip gain, del DAW, que ajusta el nivel del audio antes de que entre cualquier plugin, para cambiar cómo se ve la forma de onda de cada pista. Ajustar cómo se ve. ¿Y qué busca exactamente en esa forma de onda? Su objetivo es que la energía promedio de la forma de onda, eso que ves como la masa principal del dibujo del audio, ocupe más o menos el 50% del espacio vertical que tenés en la pista del DAW. O sea, O sea, que quede como un 25% de espacio libre arriba y un 25% abajo de la parte más densa de la onda. ok, pero ¿y cuál es la conexión mágica entre que se ve así y cómo suena? ¿Por qué ese 50%? Ahí está la clave. No es magia, es ingeniería pura. Todos los umbrales, los thresholds de los compresores y limitadores que tienen su plantilla están ya seteados esperando un nivel de señal muy específico. Pensá en el umbral como una puerta automática para el compresor. La música tiene que empujar con cierta fuerza, nivel, para que esa puerta se abra y el compresor empiece a actuar. Entiendo. Al ajustar la ganancia de clip visualmente a ese 50%, Decker se asegura de que la señal que llega a cada uno de esos procesadores apenas bese el umbral. Lo que busca es conseguir una reducción de ganancia muy sutil, en general no más de 3 dB, en cada etapa de compresión o limitación. Ah, claro. No busca aplastar la señal en ningún lado, sino aplicar controles chiquitos que se van sumando. Exacto. Es un control dinámico en múltiples capas, muy suave, pero muy efectivo en conjunto. Eso es lo que da esa sensación de cohesión y potencia controlada sin sonar aplastado artificialmente. Bien. También dice que es importante ajustar el nivel que entra al bus master general, a veces usando un fader pre-master si el DAW lo tiene, para asegurarse de que la cadena de mastering final también reciba la señal al nivel óptimo para el que está pensada. Perfecto. Entonces, imaginemos. Plantilla cargada, pistas importadas, hacemos este gain staging visual con cuidado y le damos play. Según Decker, ya estamos al 80%. ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es el primer paso en ese 20% creativo? La primera gran decisión que toma es definir el carácter general de la mezcla.
¿Va a ser una mezcla agresiva o suave? Ajá. Y esta diferencia clave la logra principalmente tocando parámetros importantes en los compresores que están en buses gruesos, como el bus de batería o el de música, y sobre todo en el compresor del bus master. ¿Y cómo logra esa diferencia entre agresivo y suave con los compresores? Principalmente jugando con el ratio y el umbral. Para un sonido más agresivo, usa ratios más altos. Pónele 4.1 o más y umbrales más bajos. Ok. Eso significa que el compresor actúa antes y más fuerte, reduce el rango dinámico y da una sensación de más densidad, más pegada. Para un sonido más suave, más natural, usa ratios más bajos, quizá 2.1 o menos, y umbrales más altos, dejando que la dinámica respire más. Entiendo. El ratio es como decirle qué tan fuerte aprieta el compresor una vez que la señal pase el umbral. Exacto, así era simple. Bueno, definida la actitud general, viene el balance de los instrumentos. ¿Cómo encara eso? Su enfoque es directo y rápido. Mutea todas las pistas y empieza a subir los faders uno por uno, armando la mezcla desde cero. Generalmente sigue un orden lógico. Primero la base rítmica, batería completa, después el bajo. La base. Después los instrumentos armónicos y melódicos, guitarras, teclados, etc. Y al final, la voz principal. Lo describe como algo muy instintivo, ¿viste? Casi como pintar un cuadro sonoro a brochazos rápidos. Se trata de encontrar el lugar y el nivel para cada cosa de forma eficiente, confiando en su oído y su experiencia. Pero con tantos instrumentos, ¿cómo evita que todo sea una bola de sonido confusa? ¿Cómo crea separación, claridad? Usa varias herramientas de forma sistemática. Primero, el paneo, o sea, donde pones los sonidos en el estéreo, izquierda, derecha. Y acá es bastante radical. Defiende mucho el paneo LCR, Left, Center, Right, ¿Qué significa eso? que pone muchas cosas o totalmente a la izquierda, o justo en el centro, o totalmente a la derecha. Pocas posiciones intermedias. Ah, mira. Es como asignar asientos bien definidos. La voz y el bajo suelen ir al centro VIP, mientras que las guitarras rítmicas o los teclados van a los palcos laterales extremos, bien separados. Interesante. Pocos grises en el paneo. ¿Qué más usa? Segundo, la ecualización, o Q. Es clave conocer las frecuencias importantes de cada instrumento para poder darle forma al sonido y sobre todo evitar el enmascaramiento, masking. Que es cuando un sonido tapa a otro. Exacto, cuando comparten frecuencias parecidas y uno se come al otro. Tercero, el uso inteligente de efectos como la reverb y el delay para crear profundidad, espacio, ambiente. Claro. Menciona que a veces usa analizadores de espectro como ayuda visual para ver dónde se solapan las frecuencias, pero siempre advierte sobre un sesgo psicológico muy común. Tendemos a pensar que lo más fuerte suena mejor. Sí, pasa mucho eso. Por eso insiste en la importancia de igualar niveles, level matching, cuando comparas una pista procesada con la original, para tomar decisiones objetivas basadas en el tono y la claridad, no solo en el volumen. Muy buen punto. Y así llegamos al último paso que mencionaste. La masterización integrada. De verdad masterice en la misma sesión de mezcla. Eso rompe un poco la idea tradicional de separar mezcla y mastering, ¿no? Así es. Él muchas veces hace lo que llama una pseudomasterización o un pulido final directamente en el bus master de su sesión de mezcla. Su filosofía es que una gran mezcla ya es el 90% del trabajo de mastering. Si la mezcla está bien. Si la mezcla está bien balanceada, clara, potente, el mastering debería ser solo la cereza del postre, digamos. ¿Y qué lleva esa cadena de mastering en su plantilla? ¿Qué plugins usa ahí? Suele ser una cadena relativamente simple y lo importante es que mezcla a través de ella, o sea, está prendida mientras toma decisiones de mezcla. Ok. Típicamente incluye, primero, un EQ que usa más que nada para limpieza final. Filtros pasaaltos, HPF para sacar retumbes graves que no suman y filtros pasabajos, LPF para quitar siseos agudos si hace falta. Limpieza. Segundo, un compresor de bus, a menudo con un ratio bajo como 2.1. Su función principal es añadir pegamento, glue, cohesión entre todos los elementos. Que todo suene juntito. Exacto.
Tercero, a veces mete algún tipo de multiefectos o enhancer, estéreo para darle un toque final de polvo mágico. Quizás un poco más de amplitud estéreo, claridad o una excitación armónica sutil. Y el final de todo, un limitador o maximizador. Para el volumen final. Claro, su función es poner el nivel de volumen final de la mezcla para que sea competitivo y aplicar dithering si hace falta. Eso es un proceso técnico para optimizar la calidad al bajar la profundidad de bits, por ejemplo, para un CD. Entonces, el objetivo acá no es arreglar problemas de la mezcla. Exacto. El objetivo de esta cadena de mastering integrada no es transformar la mezcla, sino realzarla sutilmente. Hacerla sonar un poquito más ancha, quizás más profunda, definitivamente más fuerte y cohesiva, pero sin cambiar el balance tonal y dinámico que lograste con cuidado en la mezcla. Entiendo. Y sobre el volumen final, Decker reconoce que la famosa guerra del volumen, Loudness War, bajó un cambio gracias a que las plataformas de streaming como Spotify o Apple Music normalizan el volumen. Sí, eso cambió bastante las reglas. Pero su método de aplicar capas de compresión y limitación muy leves a lo largo de toda la plantilla, en canales individuales, en buses y en el máster, le permite llegar a niveles finales competitivos de forma más natural y dinámica, sin tener que aplastar brutalmente solo el limitador del final. Entonces, ¿qué significa todo esto en perspectiva? ¿Cuál es el gran mensaje? Yo creo que el mensaje central es que la eficiencia y la creatividad no tienen por qué estar peleadas. ¿Viste? Ajá. El método Decker propone un sistema, una estructura fuerte, basada en plantillas y flujos de trabajo optimizados, justamente para liberar al ingeniero de las tareas técnicas repetitivas y así permitirle concentrar su energía en las decisiones artísticas que realmente hacen la diferencia. Sistematizar lo técnico para potenciar lo creativo. Eso mismo. Bien, repasemos las ideas clave entonces. Vimos cómo las plantillas pueden ser herramientas súper potentes para ganar velocidad y consistencia. Exploramos la filosofía del método Decker. Simplificación a full. Dominar a fondo las herramientas que elegís, sacar lo que no suma. Exacto. Detallamos técnicas cruciales como su forma específica de reemplazar la batería, el método de gain staging visual, el paneo, LCR, y esa idea medio rara de mezclar a través de una cadena de mastering activa. Y es súper importante recalcar que, aunque el método te da una estructura clara, no es una fórmula mágica que funciona de un día para el otro, ¿eh? No, claro, hay que practicar. Requiere práctica constante para que el flujo de trabajo te salga natural, para conocer al dedillo cómo se comportan tus herramientas, sean las que él recomienda u otras, y para desarrollar ese instinto rápido y esa confianza en las decisiones de las que habla Decker. La plantilla es el mapa. Exacto. La plantilla es el mapa, pero el viaje de dominarla lleva tiempo y repetición. La consistencia profesional que se puede lograr así es en sí misma un objetivo que vale la pena. Para cerrar, me queda una pregunta dando vueltas. Decker dice que una mezcla normal le lleva unos 45 minutos antes de mandársela al cliente para que opine. Sí. Si su sistema de plantilla y gain staging de verdad lo acerca a ese 80% del resultado final casi al toque, ¿qué significa eso para cómo se reparte el tiempo? ¿Cuánto de esos 45 minutos es ajuste fino puramente creativo? ¿Y cuánto es la preparación técnica inicial? Buena pregunta. Y más allá del tiempo, ¿cómo podría este enfoque, que básicamente automatiza o sistematiza una parte grande del laburo técnico, cambiar nuestra propia forma de encarar la creatividad al mezclar? ¿Podría liberar espacio mental para tomar decisiones más jugadas, más artísticas, menos limitadas por el cansancio técnico? Es algo para quedarse pensando, ¿no?